Michael Burry, el famoso inversor a raíz de la gran crisis financiera e inmobiliaria de 2008, ha comentado en Twitter que Estados Unidos entrará en recesión este 2023. Concretamente, dice que estamos inmersos en un ciclo inflacionario de largo plazo, es decir, él considera que el dato de inflación alcanzó un primer máximo en 2022 y que en los próximos trimestres estos precios irán bajando, pudiendo llegar a ser negativos para el segundo semestre de 2023. Entonces, Burry, que los precios bajen está bien, ¿no? Bueno, según su opinión, no, debido a que esta caída de precios irá ligada a una fuerte caída de la demanda, metiendo a Estados Unidos en una recesión. Añade que esto obligará primero a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés de forma repentina y luego al gobierno americano a hacer el mayor estímulo monetario y fiscal de su historia. Él está convencido de que a raíz de este enorme estímulo, los precios en la economía americana se volverán a incrementar, llegando a magnitudes superiores a las vistas en 2022. Viendo ese mal pronóstico de Michael Burry, se me vienen a la cabeza algunas preguntas. ¿A qué se refiere con ciclo inflacionario? ¿Cuándo podría empezar esa segunda fase? ¿Cuáles serían las implicaciones para el mercado? ¡Veámoslo! Hola inversores, soy Pablo Nogales y antes de nada quiero aclarar un par de cosas. La primera es que el horizonte temporal de lo que vamos a ver en este vídeo podría aplicar para los próximos 6-8 años. Por tanto, quitaos de la cabeza el cortoplacismo si queréis sacar partido a este contenido. En segundo lugar, es que ante cualquier pronóstico de un reconocido inversor, ya sea Buffett, Dalio, Burry o de un banco de inversión como Goldman Sachs o Morgan Stanley, es vital que seamos cautelosos. Ellos son conscientes de que hay millones de personas que los escuchan y sus intereses personales pueden no estar alineados con los nuestros como inversores minoristas. Entonces, en ese sentido, sí podemos seguirlos y saber qué dicen, pero después cada uno debe hacer un trabajo de análisis individual, diferenciando la información que puede ser útil de la que es meramente ruido. Aclarado esto, pasemos a reflexionar sobre el ciclo inflacionario pronosticado por Michael Burry. Para ello, viajaremos a una década de la historia donde, pese a sus diferencias, comparte algunas similitudes a la actualidad. Estamos hablando de los años 70. La década de los 70 fue una época convulsa a nivel internacional. Podemos ver que en menos de 12 años se produjeron 4 recesiones, cada una de ellas coincidiendo con un pico relativo de precios. Un periodo cercano a 12 años que se caracterizó por el estancamiento económico, estanflación, o sea, un aumento del desempleo y una alta inflación. Fueron muchos los motivos detrás de estos altos precios. Recordemos que fue una época caracterizada por un fuerte crecimiento demográfico, sin olvidarnos del famoso shock de Nixon, el cual puso fin a los acuerdos de Bretton Woods. A esto debemos sumar el intervencionismo estatal, que generó serios problemas sociales e industriales, distorsionando el ciclo de capital de la mayor parte de empresas. Además, estas decisiones políticas afectaron también al mercado de materias primas, haciendo que las tensiones de precios llegasen al resto de países y por ende a los mercados financieros internacionales. Al acercarnos un poco más a esta convulsa década, se aprecian 3 picos ocasionados por 3 subidas y 3 caídas de precios. Bueno, a pesar de que visualmente observemos que caen, el término caída no es del todo correcto, ya que los valores de la gráfica en ningún momento llegan a ser negativos. Por tanto, más bien, esas caídas lo que representan es una desaceleración en el ritmo al cual se incrementaban los precios. Algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora con los precios. No es que bajen, sino que se incrementan más lentamente. Esto último se entiende fácilmente si miramos la inflación de forma acumulada, en lugar de observarla con la típica gráfica de variaciones anuales. Ahí es cuando nos damos cuenta de que el sistema monetario actual, el conocido fiat, va ligado a la depreciación constante del medio de intercambio al que mal llamamos dinero. Pero bueno,
hoy no vamos a entrar en eso. Al principio de la década de los 60, la inflación de media fue de un 1%, sin embargo, del 65 al 70 llegó al 6,4%, para luego, en el 72, bajar al 3%. Luego, en cuestión de 2 años, se dispara al 12,2 para otra vez en 2 años caer al 5%, creándose ahí, a lo largo del 77, el nuevo caldo de cultivo para que en el 78 empezase la tercera escalada de precios, que duró 1 año y 9 meses, hasta llegar al 14,6%. Y al final, tras 2 recesiones relativamente seguidas, los incrementos de precios se relajaron, bajando al 2,5%. Alguno podría pensar que estas altas velocidades a las que se incrementaban los precios se produjeron porque los tipos de interés no fueron altos. La realidad es que no. Aquí vemos que los tipos de interés señalados en rojo fueron bastante altos durante toda la década. De hecho, fueron moviéndose al compás de los precios. Sin embargo, del problema de altos precios solo se salió a partir del 81, cuando desde la Reserva Federal se dejó de bajar los tipos a pesar de que la inflación se redujese, manteniendo así una situación de tipos reales positivos durante las 2 siguientes décadas, lo cual, sumado a la globalización, consiguió mantener los precios controlados. ¿Y qué pasó con el S&P 500 en esta década de los 70 y principios de los 80? Mirando únicamente la evolución del índice, se aprecia que mientras sube la inflación en el primer pico del 70, el índice americano retrocede cerca de un 33% a lo largo de 1 año y medio. Nada más hacer techo, el mercado parece que descuenta que la inflación ya es cosa del pasado, subiendo en 2 años y medio más de un 60%. Sin embargo, en el 72 los precios vuelven a crecer y mientras estos se incrementan, el índice retrocede un 47% a lo largo de 2 años, hasta llegar al nuevo pico de inflación. Nuevamente, al bajar la velocidad a la que se incrementan los precios, la bolsa experimenta un nuevo rally alcista, que esta vez se extiende 6 años, subiendo en ese periodo cerca de un 120%. Llama la atención como, aun teniendo una inflación del 15%, la bolsa se disparó hasta finales de los 70. Poco después, en el 81 y 82, sufrió otro retroceso del 24%, para ya posteriormente experimentar un gran rally alcista. Si tenemos en cuenta las subidas y las caídas, es como si el índice se hubiese mantenido plano, ¿no? Pues no. El problema es que no hemos tenido en cuenta en la evolución del S&P 500 el efecto de la inflación. Si dividimos el comportamiento del índice americano entre el índice de precios, lo que observamos es una realidad completamente diferente a lo visto hasta ahora. No solo es que nominalmente el S&P 500 en la década de los 70 se haya mantenido plano, sino que a nivel de poder adquisitivo el índice no protegió al inversor. Desde el pico alcanzado en el 68 hasta el 82, la rentabilidad real, incluyendo la inflación, es una caída de más del 60%. Es más, si nos alejamos un poco y buscamos cuándo el mercado vuelve a recuperar las valoraciones máximas del 68, vemos que a nivel real, teniendo en cuenta la inflación, estas valoraciones no se recuperaron hasta el 93. Llegados a este punto, ya hemos visto lo que ocurrió en la década de los 70 con la inflación, con los tipos de interés y con el S&P 500. O sea, en aquella época lo que tuvimos fue una velocidad de incremento de precios y unos tipos de interés muy altos, además de un S&P 500 que nominalmente terminó la década plano, pero con fuertes caídas y rebotes. Sin embargo, de manera real, no protegió para nada el poder adquisitivo del inversor. Volvamos ahora al presente. Nos encontramos ante niveles de inflación no vistos en los últimos 40 años y una Reserva Federal que ha subido tipos a una enorme velocidad. ¿Nos recuerda esto a algo? Precisamente por estos motivos, Michael Burry está convencido de que sí, por ahora hemos hecho pico de la inflación, pero que no es el último de este ciclo inflacionario que tenemos por delante, tal y como ocurrió en la década de los 70. Él piensa que Estados Unidos ya está dentro de un periodo recesivo
y que algunas de las principales variables económicas que toma como referencia la Fed están distorsionadas, tal y como son los datos de empleo y el PIB. Considera que ante este delicado panorama la Reserva Federal, más pronto que tarde, se verá obligada a recortar las tasas de forma brusca y el gobierno deberá hacer una estimulación económica aún más grande que la anterior, la que vimos en 2020. Él defiende que esto último nos llevaría a un segundo pico de inflación, aún más alto al que ya hemos tenido en 2022, tal y como se aprecia en la gráfica. Por tanto, de comportarse de forma parecida a los precios, estaríamos hablando de un segundo pico de inflación en los próximos años. Y ahora os quiero preguntar a vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Habrá una segunda oleada de incremento de precios? ¿Creéis que a pesar de la situación actual, nominalmente puede el SP500 volver a máximos, tal y como ocurrió en los 70? Me encantaría leeros en los comentarios. Espero que este vídeo os haya gustado. Recordad que el like y la suscripción se agradecen muchísimo. Y en pantalla os dejo un vídeo sobre el nuevo ciclo alcista del oro y otro que sé que os va a gustar. ¡Adiós!